Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en este nuevo día que nos ha entregado el Señor. Como dijo el salmista, este es el día que ha hecho el Señor y no otro. Este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Saludamos a nuestra hermana Loreta del lugar de Renca, nuestra hermana Angélica Ortiz, junto a su familia, cada familia. También a nuestra amiga Sara Beltrán del lugar de Maipú. Y así a todos aquellos que por la mañana muy temprano buscan la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesús. Permiso. El día de ayer concluye los días festivos, los días de descanso. Comienza una nueva semana en la cual Dios nos concede cierto el privilegio de estar en el segundo día ya de la semana. Usted dirá, pero el primero es el lunes. No, el primer día de la semana es día domingo. Amén. De acuerdo a cómo se cuenta en Israel. Acá en Occidente se cuenta del lunes a sábado, a domingo, perdón. Pero el hecho que Dios nos concedió un día más para nuestra vida, poder disfrutarlo, para aquellos que no tienen al Señor, que ellos puedan acercarse, porque recordemos que después de esta vida viene la muerte, y después de esta muerte viene la vida eterna. Y Dios, a través de su sacrificio, le ha permitido al hombre tener la opción de elegir entre la vida y la muerte. Por eso fue hecho el sacrificio en la cruz y posterior predicado también el Evangelio de gracia. La buena noticia de salvación para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El día viernes, quedamos, ¿cierto?, en el verso, si no me equivoco, 30. Amén. 30. Continuamos con este relato del capítulo de Juan, capítulo 8. Y dice el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Escucho bien? Si vosotros permanecieseis o permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Paradoja. Ciertamente Jesús habla de otra libertad. Habla de una libertad espiritual, libertad al pecado. Porque todo hombre que nace en esta tierra nace siendo esclavo del pecado por su naturaleza. En los niños, a medida que van creciendo, el pecado se va desarrollando. De una u otra manera, el pecado va tomando forma en todo ser humano. Ahora, lo que el Señor vino a hacer es quitar el pecado de en medio para que el hombre pueda acercarse. No es lo mismo tener una meta que tener un propósito. Los seres humanos nos planteamos metas. Tener un título, tener un buen trabajo, tener una estabilidad. Son metas
que a la larga, hermanos amados, concluye en una carrera, el corredor corre, valga la redundancia, llega a la meta, ganó o perdió, llegó a la meta. De otra manera, llegó a la meta. Pero esa carrera concluye, al igual que la vida. La vida concluirá un día para el hombre. Y ese es el concepto errado que el hombre tiene con respecto a la vida. Está escrito que el hombre muera una vez y luego el juicio. Ahí, hermanos amados, entramos en el problema. Porque para que el hombre sea enjuiciado, ¿verdad? Y muchos creen que Jesús le va a preguntar el día del juicio. Hoy día muchos compensan. Dice, voy a hacer tantas obras buenas, tantas malas, esta tapa la otra. Entonces, no, yo no soy muy malo. Pero la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Jesús les habla de una libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el mundo está como está, es producto del pecado. El pecado que habita en el hombre, en el corazón del hombre, ha producido todo esto. Jesús quiere sacar al hombre del error. Por eso Él vino a cumplir un propósito, hermanos amados, encomendado. Le respondieron el linaje de Abraham, somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Ellos se sentían libres. Pero en ese momento en que Cristo está hablando con ellos, si miramos literalmente la situación, ellos eran esclavos del Imperio Romano. Entonces Jesús no le estaba hablando ninguna mentira. Fueron esclavos en Egipto. Fueron esclavos de los babilónicos. Fueron esclavos de los asirios. Pero la verdad es que Jesús no le estaba hablando de esa esclavitud física. Aquí dice que no fueron esclavos de nadie. Ellos mienten. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ve? Jesús está hablando de la parte espiritual. Pero aún en la parte física ellos también habían sido esclavos. Y el esclavo dice, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. La verdad es que Jesús aquí hace mención de una situación que sucedió allá en el tiempo de Abraham, cuando Sara le dijo a Abraham que durmiera con la criada, ¿cierto? Abraham le engendró un hijo llamado Ismael, que era el hijo de la esclava, ¿verdad? Porque luego Agar, la esclava, se burla de Sara porque Sara no tenía hijos. Y se hizo como dueña de todas las cosas. Entonces afrentaba día a día a Sara y Sara le dijo que la echara. Y por eso que dice que el esclavo no queda en casa. Agar tomó su hijo y se fue. ¿Por qué? Porque el hijo de la promesa era Isaac y no Ismael. Y a referencia de esto es lo que el Señor le está diciendo. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo que sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, amigo, hermana, hermano, si Jesús no opera en usted una liberación, si usted puede no caer nunca en la cárcel, físicamente, no cometer algún delito que lo lleve a la cárcel. Pero le vuelvo a decir, Jesús está hablando de una libertad espiritual, de que si usted parte de esta tierra, como muchos ya han partido en este momento, se vaya libre. Y la resurrección suya sea una resurrección de vida y no de muerte. Porque aunque el curita o el pastor pueda decir que fulano está en el cielo, si no ha hecho la voluntad de Dios conforme a la palabra, escuche bien, conforme a la palabra, lamentablemente esa persona jamás entrará al cielo. Dios no juzga, hermanos amados, con un juicio humano. Y eso es lo que tenemos que entender. Conversando ayer, el peor pecado, escuche bien, el peor pecado, aparte del pecado de muerte, el peor pecado que un hombre pueda cometer hoy
¿Cuál cree que es usted? Y quiero que me interprete bien. No es el adulterio, no es el robo, no es ninguno tal vez de lo que usted se piensa. El peor pecado que le condiciona al hombre la entrada al reino es su incredulidad. Si usted no cree en Cristo, usted no va a entrar. Y esto es lo que Jesús le está diciendo. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Tal vez usted me dirá, yo creo en Cristo. Y yo creo. La pregunta es, ¿usted le sigue? ¿Usted se arrepintió? ¿Usted tomó el nombre de Jesús en las aguas? ¿Usted es un seguidor del Señor? Eso es creer. Creer, es llevar a cabo la convicción. Demostrar. Si yo le he robado a usted algo, luego me arrepiento y le vuelvo a robar, nunca me arrepentí. Solamente hubo un cargo de conciencia. Pero si yo le robo algo a usted, me arrepentí y repuse lo que le robé, eso es arrepentimiento. Gloria al Señor. Sé que soy descendiente de Abraham. No le dice sé que soy hijo de Abraham. Soy descendiente de Abraham. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿No les dijo que eran hijos? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Le creyó a Dios. Sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham le creyó, lo siguió. ¿Se fijan? Esa es fe. Esa es la verdadera fe. La convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A Abraham le fue asignada una tierra, que se le llama la tierra prometida, la cual luego tomaron posesión, ¿cierto?, toda su descendencia, a través de las 12 tribus, cuando fueron sacados de allá, de la tierra de Egipto, y puestos ahí en la tierra prometida. Entonces, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora dice, procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? He oído. Y ahora procuráis matarme a mi hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Se captaron. Se captaron de que eran hijos de Dios. Hoy día la sociedad en sí dice, no todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura dice que hijo es aquel que hace la voluntad de Dios. Hijo es aquel que ha nacido de nuevo. Aquel que acepta, primeramente, que es pecador. Segundo, que se arrepiente. Y tercero, que le sigue. Ese es un hijo. Un hijo engendrado por Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra. Porque la palabra provoca el querer y el hacer. En la criatura. Todos somos criaturas de Dios. Pero pasamos a ser hijos cuando somos adoptados por medio de la palabra. Por medio de la fe, que es por la palabra. Entonces,
ellos también aducían que eran hijos de Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, escuche, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Y está hablando en el término oír, no escuchar. Porque te puedes escuchar, pero no oír. Pero voy a darle un poquito. Cuando Jesús le dice, ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Esto hace alusión, o sea, ellos quisieron hacerle alusión a Cristo por el suceso, ¿cierto? Donde José encuentra que María está embarazada sin él haberle tocado un pelo. Y por eso es que a él le dicen que él es hijo de fornicación, porque no tenía padre, según ellos. Y por eso es que él le dice ese acontecimiento. Y por eso luego Jesús, en el verso 46, le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, díganme algún mal mío. Eso yo no se lo diría ni a mi peor enemigo. Pero Cristo se atrevió porque Cristo no tenía pecado, no conoció pecado como nosotros. Nosotros somos seres pecadores, seres inmundos, que necesitamos ser limpios, necesitamos que Dios nos perdone. Y necesitamos seguirle. Y por eso es que aquí dice que ellos son de su padre el diablo. Porque los deseos, en el hombre pecador siempre hay deseos. Malos y buenos deseos. Deseos pecaminosos. Deseos de pagar mal por mal. Deseos de tener lo que el otro tiene, que se llama envidia. Por eso es que ocupa la palabra deseo. Entonces Jesús los descubre por medio de la palabra, pero no con el afán, hermano, de demostrarle que a ver, el afán de decirle a ellos que deben arrepentirse, ese es el afán. Entonces, cuando Dios nos habla por la palabra, porque hoy día el mundo quiere escuchar pura dulzura, el mundo quiere escuchar que ellos son buenos, que no hay maldad en ellos, que tienen buen corazón, que son tiernos, que son amorosos. Pero no es así. El hombre tiene una mente depravada, el hombre tiene una mente corrupta, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque es un hombre que vive pensando en lo terrenal, en lo carnal, en lo que perece. El hombre quiere tener una buena profesión, y no es malo tener una buena, pero se olvida de Dios. Quiere tener una buena posición, pero se olvida de Dios. Ese es el deseo del hombre natural. Por eso Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo es lo que ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida del principio. Y cuando habla de lo suyo, habla mentira porque es padre de mentira. Entonces, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte.
Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Todavía no entendía. Se lo dijo en antes. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez. ¿Eres tú acaso, dice, mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, dijo, Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y verá lo que va a expresar Jesús acá. Qué maravilloso. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. La pregunta que ellos le hacen es cierta, porque Abraham pasó miles de años antes que él. Entonces, humanamente hablando, era ilógico lo que Jesús estaba diciendo. Pero como ellos no podían ver, porque su mente, su corazón se había enceguecido, producto de hermanos de la vanidad, producto del ego, producto de la soberbia. Hoy día muchos dicen que es ser humilde, pero son soberbios porque no quieren obedecer al llamado del Señor. Entonces hay soberbia en el ser humano. Es una humildad aparentada, es una humildad fingida. Porque la verdadera humildad es reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Esa es la verdadera humildad. Pero el hombre no quiere arrepentirse. Y eso, hermanos amados, da a entender que el hombre está ciego. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No le dijo yo era. No le dijo yo estaba. Yo soy. Lo mismo que Moisés escuchó frente a la zarza que ardía y no se consumía. Llego yo a los hijos de Israel. Si ellos me preguntan por tu nombre, le dijo Moisés a Dios, ¿qué les voy a responder? El Señor le dijo, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces cuando Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando en medio de ellos, y se fue. No era tiempo, hermanos amados, de la partida del Señor, y venía el momento en que Él iba a ser crucificado. ¿Mm? Esta es una conversación que tuvo Jesús con los judíos que se creían más justos que Dios. Y es cierto, aquí en la tierra hay hombres y mujeres que se creen más justos que Dios. No alcanzan a dimensionar en sus mentes y en sus corazones que necesitan salvación, que necesitan ser perdonados. Y por eso que una y otra vez chocan y chocan con la piedra principal del ángulo, que es Jesús mismo. El ser humano no entiende que necesita salvación, que necesita ser perdonado. Porque para entrar al reino hay que haber sido justificado. Y el único que justifica al hombre
Cristo. No hay otra manera de justificarse, hermanos amados. No hay otra manera en que el hombre pueda ser justificado. Que Dios le bendiga. Mañana, una vez más, estamos con nuestro programa conversando las Escrituras. Que Dios le bendiga en esta mañana, que Dios le ayude y sea para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, la honra y la gloria. Hasta mañana, si Dios así nos permite. No se olvide de orar, no se olvide de leer la palabra. Bendiciones, Dios le bendiga.